Bueno, muy buenas noches a todos de parte de Ubico S.A. Les recordamos que somos una importadora y distribuidora de autopartes con presencia nacional. Les recordamos también que tenemos tres líneas de producto o tres marcas exclusivas que son APC, GAP y Kaizen. Queremos mostrarles una parte de nuestro amplísimo portafolio en cada una de nuestras marcas exclusivas. APC, discos de freno, bobinas, filtros de aire, motoventiladores, cables de alta y pastillas de frenos, entre muchos otros. GAP, puntas y ejes, soportes, amortiguadores, tensores, rodamientos, conjuntos clutch, bocines, entre otros. Kaizen, empaques, radiadores, refrigerantes, inyectores, bombas de agua, filtros de gasolina, entre muchos otros. Asimismo, somos distribuidores autorizados de lubricantes Kicks Original Corea. Les recordamos que el día de hoy vamos a desarrollar nuestra charla técnica virtual sobre amortiguadores GAP. Bueno, somos una organización dedicada a la importación y comercialización de autopartes, suministrando productos de alta calidad a precios muy competitivos y un excelente nivel de servicio con el fin de satisfacer plenamente las necesidades de ustedes, nuestros clientes. Contamos con 52 años de experiencia en la comercialización de autopartes de procedencia nacional e importada y el más amplio portafolio en nuestras marcas exclusivas para vehículos automotores de las principales líneas como Chevrolet, Renault, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota, Ford, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Daewoo y las marcas chinas. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra charla sobre amortiguadores GAP. Bueno, nuestro expositor es el señor Jaime Parra, nuestro coordinador técnico para Ubico S.A. El contenido de hoy se va a repartir de la siguiente manera. Amortiguadores. 1. Función. 2. Tipos. 3. Propiedades y características. 4. Identificación. 5. Los espirales y recomendaciones. 6. Diagnóstico de fallas y posibles causas. 7. Recomendaciones de instalación. Antes queremos dejarlos un momento con nuestro director comercial, el señor Juan Carlos Sandoval, que nos va a dedicar unas palabras. Gracias, Juan Camilo, por esta presentación. Eh, en esta ocasión, pues, nuevamente darles la bienvenida a este espacio mensual, este espacio de crecimiento empresarial, de crecimiento organizacional, las charlas técnicas de Ubico, eh, un espacio de crecimiento, un espacio de conocimiento, un espacio que preparamos con mucho profesionalismo, pero también con mucho cariño y mucha disposición en virtud de entregar, de brindar conocimiento técnico de valor, conocimiento que sirva para el crecimiento de sus empresas, ¿ya? Nuevamente darle la bienvenida a toda nuestra distinguida clientela a nivel nacional, nuestros clientes, que son nuestra razón de ser. También darle la bienvenida a los que todavía no son clientes, pero que de alguna manera nos están considerando en este momento. Nuevamente invitarlos a que conozcan nuestro portafolio de producto y empiecen a gozar de los beneficios de nuestra amplia gama de autopartes. El día de hoy, pues en torno a esta hoguera de conocimiento, como lo venimos diciendo, hoy alrededor pues, de una línea muy importante para nosotros, como es la línea de amortiguadores GAP, ¿sí? En donde pues vamos a tener, como le decía nuestro coordinador de mercadeo, pues a nuestro expositor, el señor Jaime Parra, coordinador técnico de Ubico, una autoridad técnica, ¿sí? Con más de 20 años de experiencia en el medio, que tiene mucho conocimiento para brindarnos el día de hoy alrededor de los temas que pudimos describir. Y algo muy importante que queremos resaltar, o sea, la invitación de hoy, bueno, era muy especial en el sentido de que quisimos hacerla hoy de otra manera, de una manera que convocara, que fuera más allá de, de, de darle la bienvenida, ¿sí? A el representante legal de la organización, al gerente, tal vez al director, ¿sí? Queríamos que fuera una invitación extendida, ¿sí? Una invitación que fuera grupal, una invitación que fuera
para el equipo de nuestro cliente, ¿sí? Sabemos que dentro de cada una de sus organizaciones se deben a un equipo de trabajo, ¿sí? A unos representantes de ventas, a unos representantes de mostrador, a el equipo o el grupo de personas que colaboran en la bodega, tal vez la secretaria, ¿sí? Todo este tipo de personas que hacen posible que su empresa, que su negocio sea lo que es hoy, ¿sí? Consideramos que este conocimiento no debe ser únicamente orientado, ¿sí? A su grupo de ventas o a su grupo técnico o de logística, sino a toda la organización. Por eso hoy queremos reconocer al final de nuestra charla, ¿sí? Eh, brindar algo especial, un reconocimiento que hemos llamado tarde de unión en equipo, ¿sí? Queremos reconocer a una empresa, ¿sí? Queremos reconocer a una empresa con una experiencia, ¿sí? Pensamos que más allá de algún objeto o algo material que pudiéramos brindar hoy, queremos entregar a un cliente una experiencia, además obviamente de todo el conocimiento que vamos a entregar hoy, una experiencia denominada tarde de unión en equipo, ¿sí? Queremos promover ese espacio, un espacio alrededor de una buena comida, alrededor de una buena bebida, pero como una excusa para que esta empresa que hoy demostró esa iniciativa y ese compromiso por traer por lo menos a 3 miembros de su equipo de trabajo, queremos regalar esta tarde de unión en equipo, ¿sí? Como un reconocimiento pues al trabajo que hacemos día a día en el sector autopartes y que es tan importante para la economía de este país. Entonces, al final de esta charla, reconoceremos a la empresa, ¿sí? Que haya traído o que haya convocado más miembros de su equipo de trabajo, por lo menos 3 miembros, ojalá 4, ojalá 5, ojalá más. Queremos reconocer a esa empresa que ha convocado, como lo digo, a la mayor cantidad de miembros posible. Por eso era un requisito que hubieran realizado una inscripción, ¿sí? A través pues, de los canales que se les comunicaron, en donde debían de inscribirse con su nombre, el nombre de la empresa y la ciudad. Eso era muy importante para nosotros, pues, en total justicia y método, pues, poder hacer el conteo y el registro, pues, de la empresa que más miembros convoque el día de hoy. Entonces, esa invitación es especial hoy además de ya el conocimiento tan importante que vamos a entregar el día de hoy, es ese reconocimiento al trabajo en equipo dentro de las empresas. Entonces, no siendo más, muchas gracias, bienvenidos nuevamente a este espacio, también a nuestra fuerza de ventas que el día de hoy nos está acompañando y que está sirviendo también de guía o de anfitrión pues para su distinguida clientela. Juan Camilo. Bueno, muchas gracias, ya, don Juan Carlos. Ya vamos a dar un inicio formal a nuestra reunión del día de hoy. Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes, a todo ese grupo de ganadores, porque la persona o los que asistimos a una charla técnica donde vamos a adquirir un conocimiento, podemos decir que somos ganadores. Y más ser ganadores con esta gran marca que se llama GAP, amortiguadores GAP, y todo lo que complementa el tema de los amortiguadores, como los soportes, como lo es cajas de dirección. Pero hoy nos vamos a centrar en los amortiguadores GAP. Tenemos mucho que comentarles. Vamos a hablar de la función del amortiguador, vamos a hablar de los tipos de amortiguador, dependiendo de su estructura, dependiendo de su función, las propiedades y características de los amortiguadores GAP, que son excelentes. Identificación, ¿cómo vamos a identificar si es amortiguadores GAP o no es GAP? Vamos a hablar de un tema que tenemos muy desconocido y siempre obviamos al momento de la suspensión, que es los espirales.
unas recomendaciones, no sabemos, muchas veces ignoramos la importancia de la vida y el buen funcionamiento del espiral dentro del sistema de la suspensión, dentro de lo que llamamos la estructura del amortiguador, porque el amortiguador no solamente trabaja solo, sino trabaja una estructura que es acompañada por soportes, copela, rodamiento, espiral, guardapolvo, tope y el amortiguador en sí. Toda esa estructura genera el sistema de suspensión y no debemos muchas veces echarle la culpa al amortiguador por una falla sin antes ver qué fue lo que pasó. Tengamos en cuenta que es un trabajo en equipo lo que genera el sistema del amortiguador con los espirales y la falla de uno genera falla en los demás. Bueno, también vamos a ver el tema de los diagnósticos de fallas, vamos a aprender a diagnosticar las fallas, cuál es su causa, ¿cierto? eh, Recomendaciones de instalación, que es algo que siempre está, no está por demás, porque día a día las tecnologías van avanzando. Hoy en día aquí apenas están llegando los sistemas de suspensión inteligentes, algo complicado. Ya el computador domina todo el sistema de suspensión, el computador determina la altura del carro, el tipo de dureza del amortiguador. O sea, son cosas que van adelantando y son adelantos tecnológicos que nos van a llegar en su momento y créanme que GAP como especialidad en amortiguadores ya está trabajando en eso. Siempre estamos yendo más allá, siempre estamos yendo, brincando ese cerco de querer avanzar en cuanto a tecnología y esa es una de las bondades que tenemos con GAP. Bueno, sin más que decir, empecemos. La función del amortiguador, cuando hablamos de la función del amortiguador, muchas veces se escucha que la función del amortiguador es que mantenga la rueda al piso, pegada al piso. No, depende. Pero si hablamos de amortiguador solo, pero si hablamos de estructura, la función de la estructura del amortiguador es mantener la rueda pegada al piso. Pero la función del amortiguador prácticamente y en dos palabras es evitar el rebote. ¿Evitar el rebote de quién? Que se genera por el espiral. Si colocamos un sistema de amortiguación, quitamos el amortiguador, el espiral quedaría rebotando. Entonces, ¿qué hace el amortiguador? A cada vez que el espiral baja, ¿cierto? Con todo el chasis y todo el peso, el amortiguador se debe oponer a que caiga abruptamente. Y cuando va para arriba rebotando, debe evitar que genere ese rebote y genere esa oscilación que cuando los técnicos le dicen, vayan a hacer la prueba en el capó o en la parte del baúl que lo hunden, y ellos dicen es que no debe oscilar, él debe bajar, subir y organizarse otra vez donde estaba. Esa es la función del amortiguador. Para eso la función del amortiguador genera un confort en el rebote, o sea, evita el rebote y genera un confort. Sus funciones son, hay unas 3 o 4 funciones que tiene el amortiguador, que es comprensión, extensión y lo que llamamos velocidad de comprensión y velocidad de extensión. No todos los amortiguadores, por muy parecidos que tengan, tienen estas características y más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque tendemos en el mercado a adaptar amortiguadores que porque el uno se parece al otro, no tanto en las McPherson, los delanteros, sino en los amortiguadores convencionales traseros, tipo Atos, tipo Spar, tipo, que son tipo convencionales o de botellita, y le tomamos la medida y aplica, sirve, no. Pueden ser las medidas, pero las cargas del vehículo están cuadradas y eso está diseñado a nivel de ingeniería sobre el peso del vehículo al momento que frena el vehículo, que el vehículo se inclina, todo el peso de adelante puede ir hacia atrás y el de atrás adelante. Todo eso está calculado a nivel de ingeniería. Por eso no debemos adaptar amortiguadores a menos de que tengamos autorización de las fichas técnicas de cada amortiguador. Tipos de amortiguadores por estructura. Cuando hablamos por estructura o por forma, los amortiguadores vienen en los que comercializamos y los más comunes en el mercado, en Latinoamérica y en el mundo, son tipo convencional, tipo McPherson y tipo cartucho. Convencional
si han visto los amortiguadores, como lo identifican las dos primeras, ojo y chuzo, chuzo y chuzo, ojo y ojo, lo que llamamos la estructura, que es una botellita, ¿cierto? Ese es el tipo convencional. Normalmente para vehículos de tipo carga pasajero, y en los camperos va tanto adelante como atrás, pero en los automóviles se ubica casi siempre en un 100%, le podría decir, que en la parte trasera. Los de alto, los de spar, los de sprint, son amortiguadores convencionales. Ese sistema convencional, él trabaja sobre un muelle o un muelle rígido, ¿cierto? Entonces su función es pareja. Cuando sube una llanta, sube la otra, exactamente, porque es un sistema que es un muelle y los amortiguadores van atados al muelle, y si sube un lado, sube automáticamente el otro lado. Por eso se recomienda a los amortiguadores no cambiar uno en la parte de atrás cuando sean convencionales o adelante convencionales o de muelle o de troque, sino cambiar la pareja para que la vida útil sea más extendida y sea la indicada. Tipo McPherson es aquel que tiene el espiral incluido, ¿cierto? O tiene un plato, un agarre que va al portamangueta, y el vástago que soporta, que se agarra con el chasis por intermedio de la copela o soporte de amortiguador. Este tipo de amortiguadores normalmente trabaja en suspensión independiente. Una tijera sube, la otra tiende a estabilizar. No es que una tijera subió y la otra subió, no. Cuando una tijera sube, la barra estabilizadora, si el vehículo tiene barra estabilizadora, obliga a que se quede quieto el amortiguador para que no suba ese lado, para que haya una compensación. Una compensación. El movimiento es muy leve, pero para que haya una compensación de giro, porque si no, el vehículo tendría a agacharse en las curvas. Para esos vehículos que no llevan barra estabilizadora y para vehículos que son de alta performance y en partes, en países donde las velocidades son muy altas, ya se utilizan un tipo de amortiguador que es a gas, o lo que llamamos doble acción, que ahorita lo vamos a ver. El tipo cartucho, utilizado mucho por el sistema Opel, que son como el del Daewoo Racer delantero, el del Monza, que son unos cartuchos, y él entra dentro de un bocín, que el bocín portamangueta es portamangueta, y es como el cuerpo donde entra el amortiguador. Eso lleva unas tuercas, y cuando instalemos ese amortiguador tipo cartucho, todos los tipos cartucho se deben tener unas recomendaciones que vamos a dar más adelante. Hay que aclarar que la suspensión se compone de tijeras, amortiguadores, espirales, bujes, soportes. Eso se compone la suspensión, ¿cierto? Cuando hablamos de la estructura, es el soporte amortiguador, el espiral, el guardapolvo, el tope y el amortiguador en sí. Pero cuando, inclusive estando armada la estructura, cuando armamos el amortiguador con espiral y soporte y lo vamos a montar en el vehículo, él no trabaja solo, él también depende de todas las vibraciones, ¿cierto? Tanto del agarre del soporte con el chasis en la parte superior, como tanto el agarre del amortiguador con la portamangueta, y esa portamangueta tiene unas piezas adicionales, que es los rodamientos, que es las llantas, que son los rines de los vehículos, que aunque no creamos, un rin desbalanceado, un rin golpeado, una llanta con huevos en la parte de la pista, un sistema desbalanceado, un sistema desalineado, un sistema con camber positivo, camber negativo, con caster adelantado, caster atrasado, genera que todo ese sistema de estructura falle. La vida útil se va a cortar. Por eso debemos, y hablamos de que tenemos que tener en cuenta que debemos revisar todo lo que se llama sistema de suspensión, desde tijeras, topes, todo lo que es suspensión. Se recomienda casi siempre revisarlo, porque normalmente cuando hay una falla, no solamente es de la pieza que está fallando, hay otros terceros que lo hacen. Tipos de amortiguador por accionamiento. Actualmente nosotros, o sea, en GAP se comercializan un tipo de amortiguador que se llama hidráulico. Ahí es el hidráulico y hay el doble acción, lo que llamamos a gas. No es que el amortiguador sea solamente a gas, no. El hidráulico es un amortiguador que se compone de el amortiguador un amortiguador bitubo, ¿cierto? Se compone de un émbolo y tiene dos recámaras, una donde está el aceite, ¿cierto? Y la otra también hay aceite, pero hay un espacio de vacío de aire. Por esa recomendación, no, o sea, por ese detalle,
los amortiguadores hidráulicos que no sean a gas siempre se deben cebar antes de montar, o si usted lo agachó o lo acostó, debe cebarlo. ¿Por qué? Ya vamos a explicar más adelante. El amortiguador de doble acción, o lo que llamamos amortiguador a gas, ¿cierto? En el argot de la mecánica, está compuesto por un aceite que pasa de una recámara a otra por medio de los orificios, igual que el hidráulico, lleva un aceite, ¿cierto? Pero en la parte de abajo lleva una válvula, un espacio que es controlado por una válvula y lleva gas nitrógeno. Este gas nitrógeno va inyectado a una presión entre 25 y 30 bares, ¿cierto? Con un pistón flotante. ¿Para qué? Para que cuando el aceite vaya bajando y todo el sistema va bajando y el bolo va bajando, la recámara se va comprimiendo. Al comprimirse y ir de nuevamente el vástago hacia arriba, esa recámara va, ese aceite comprimido, ustedes saben que al comprimir un aceite él va a tender a expandirse. Entonces, él ayuda a levantar. Normalmente ese amortiguador mantiene abierto, mantiene totalmente abierto y difícilmente se descarga. Tiene esa ventaja. Si yo lo acuesto, él no se me va a descargar, no me va a coger lo que llamamos el vacío, ¿cierto? El hidráulico sí coge un vacío y simplemente se quita es cebándolo rectamente o verticalmente, cebándolo y montándolo. Pero, ¿qué desventaja o no lo llamemos desventaja? ¿Qué contra tiene el amortiguador a gas? Que el émbolo, ¿cierto? Tiene que vencer la fuerza del aceite por los orificios y tiene que vencer la fuerza de la oposición del gas cuando se comprime, cuando el vehículo va hacia abajo. Entonces, normalmente esos amortiguadores son un poquito más duros que un hidráulico. Se conoce y se sabe que un amortiguador hidráulico da más confort, mucho más confort. ¿Por qué? Porque el carro es suave, el carro no es duro. Cuando el vehículo está bajando, no hay esa contrafuerza del gas, entonces el vehículo es suave. Y el vehículo a gas, ¿qué ventaja tienen los vehículos a gas? Porque me preguntaban, siempre me han preguntado, ¿qué ventaja tiene a gas? Y el vehículo a gas se utiliza en vehículos de alta performance, vehículos de competencia, casi todos los vehículos de competencia deben llevar amortiguadores a gas. Y en países donde las velocidades son altas, que autopistas con curvas, ¿cierto? Y con inclinaciones, autopistas que exigen 100 kilómetros por hora, menos de 100 los multan. Entonces, al momento de hacer un giro, por muy pequeño que sea, ese amortiguador siempre en un amortiguador normal tiende a agacharse un poco. Para eso está la barra estabilizadora. Pero a altas velocidades, ese amortiguador a gas responde muy bien. Pero pues aquí en Colombia, altas velocidades, creo que la máxima velocidad que tenemos son 60 kilómetros por hora y estamos hablando a velocidades de 80, 90, 100 kilómetros por hora. No estoy diciendo que sea malo, pero pues un amortiguador, cuando hablamos de suspensión, para nosotros la suspensión es el confort, es símbolo de confort, signo de confort. El confort lo da el hidráulico. Por eso nosotros nos hemos enfatizado mucho en la lista en el sistema hidráulico. Es con todas sus prestaciones de confort. Características de los amortiguadores GAP. Todos los amortiguadores GAP se ciñan a los parámetros del equipo original. Tal y cual como es el original, así es el amortiguador GAP. En sus medidas, más adelante voy a mostrar un plano y para hacer una diferenciación, porque pues me han estado llamando que si el amortiguador sirve, que si no sirve, que si son iguales, que si se pueden adaptar. Entonces vamos a mostrarle por qué deberíamos no adaptarlos. Usted puede hacer cualquier cosa, usted puede hacer lo que quiera, pero hay cosas que no se deben, ¿cierto? Por sus medidas y por sus cargas, ¿cierto? Todos los amortiguadores GAP, absolutamente todos, son diseñados con retenería NOK, retenería NOK especializada en sistemas de suspensión. El vástago, el cromado, es con un cromo de muy alta calidad, le llaman con una rugosidad casi en cero. Rugosidad cero es difícil, pero en nada, ni en los espejos hay rugosidad cero, ¿cierto? Pero el límite del cero es muy parecido, muy cercano. Entonces me da para que los retenes den un mayor tiempo de vida. Identificación, todo amortiguador GAP, absolutamente todo amortiguador GAP, sea en el cuerpo, en la parte superior, en la parte inferior, lleva la marca
que es GAP, obviamente, lleva la referencia de equipo original, ¿cierto? En este caso, si es Hyundai, si es Atos, si es el que sea, y el lote de producción que es el IM y 5 números, IM, un guión y 5 números. De nuevo les comento, el IM es con el que nosotros hacemos la trazabilidad, ¿cierto? Y le hacemos el seguimiento de calidad al producto. Sabemos que este producto llegó tal fecha, fue fabricado tal fecha, llegó a puerto tal fecha, se empezó a comercializar en esta fecha y su comercialización terminó tal día, de tal mes, de tal año. Eso nos lo dice todo. También podemos identificar qué lote de producción le enviamos a nuestro cliente. Si ese lote de producción le enviamos, si ese lote llegó hace 8 años, ¿cierto? Y nosotros no podemos venderle un amortiguador que llegó hace 8 años, vendérselo el mes pasado. ¿Por qué? Porque la rotación de inventarios que maneja es optimizada, es perfecta. Nosotros nos está llegando una importación, nos está terminando un ítem y está inmediatamente aterrizando el nuevo lote de producción. Y hacemos seguimiento, hacemos pruebas con amortiguadores, siempre para informarle a la fábrica que la calidad está ok y si hay que hacer mejoras, de una. Vamos a hablar de los espirales, algo que todo el mundo como Superman hablan y nadie lo ve y todo el mundo lo ignora, ¿cierto? Vamos a hablar de los espirales. Para mí los espirales y a nivel de ingeniería, los espirales son importantes como amortiguadores y podríamos decir que hasta más. ¿Por qué? Porque es costumbre para nosotros muchas veces cambiar hasta 2, 3 amortiguadores y nunca hemos cambiado el espiral. Resulta que el espiral es un resorte que también es diseñado a nivel de ingeniería con unas cargas, unos pesos y un trabajo, lo que llaman a nivel de ingeniería trabajo centrado del espiral. El espiral no se debe caer de un lado, no debe caer primero en un lado ni el otro, debe ir parejo, ¿cierto? También el espiral, la función del espiral, pues es soportar el vehículo cuando va en caída, ¿cierto? Evitar que caiga abruptamente y levantar el sistema de suspensión, volver a la posición inicial. Y el amortiguador es evitar que caiga abruptamente y que cuando el vehículo o el espiral va para arriba, no lo haga rebotando, sino que lo haga despacio a una velocidad y que me genere el confort. Resulta que los espirales soportan el peso y la carga comprimiéndose y expandiéndose, generando el rebote, y genera rebote, pero ese rebote hay que controlarlo. El amortiguador controla el rebote. Ayuda a mantener la adherencia de las ruedas. Este señor, cuando el amortiguador es hidráulico, ¿cierto? Y acá también, él ayuda, él es el que mantiene estirado, él mantiene a toda estirado. Entonces, si usted ve que el carro se le está cayendo, hay que tener en cuenta 2 cosas. Hay que rebajar el sistema y revisar el amortiguador. Si el amortiguador no tiene vacío y él no tiene esos vacíos que uno lo hunde y se va al piso sin fuerza, si el amortiguador está con las fuerzas normales, entonces el que está dejando caer el vehículo en ese lado es el espiral. ¿Por qué? Porque entre expira y expira hay una fuerza que se genera de expansión, mantiene arriba, ¿cierto? Esa fuerza se va perdiendo con el tiempo. Para nosotros muchas veces el espiral se cambia cuando dicen se cede, pero los espirales no se ceden, los espirales pierden es fuerza de compresión, ¿cierto? Y fuerza de extensión y velocidad, pierden esa velocidad. Estos parámetros se miden en unos equipos. En Colombia, los señores Eimal o el fabricante que sea, tiene esos equipos con unos equipos de laboratorio donde hacen unas pruebas del espiral, ¿cierto? Y le dicen, ¿a qué porcentaje está el espiral? Si el espiral ya perdió toda su vida útil o está en un 50, en un 40 y nunca echamos a ver eso. Todo el mundo sabe que el amortiguador hay que cambiarlo cuando está goteando, ¿cierto? Pero deberíamos ser un poquito más preventivos, hacer mecánica preventiva. Vamos a ver cuándo hay que cambiar una espiral. Recomendaciones cuanto a los espirales. Cambie los resortes helicoidales cada 50.000 kilómetros. Eso recomienda el manual del fabricante y recomiendan los señores fabricantes de espirales. ¿Por qué? Porque está comprobado que a los 50.000 kilómetros de uso del vehículo, ¿cierto? El espiral ya ha perdido una cantidad de fuerza. Aquí podemos ver, esto es una prueba que se hace en un equipo, ¿cierto?
equipo para probar espirales lo tienen los señores de Simal, y todo fabricante que fabrique espirales tiene ese equipo donde lo someten a unas cargas, ¿cierto? Miden la velocidad y miden la fuerza que se está generando para compresión y para extensión. Está comprobado que un espiral nuevo tiene más o menos una carga en kilogramos en 274 kilogramos, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? Esos son datos que manejan ingeniería. Pero una espiral con 80.000 kilómetros de uso ya puede tener 181 kilogramos de fuerza. O sea que estamos hablando de que a los 80.000 kilómetros ha perdido casi entre un 30 y un 35% de fuerza para poder sostener todo ese sistema, todo ese herraje, todo ese chasis, todo el motor, que es el que descansa. El espiral tiene que soportar todo ese motor, cuánto pesa un motor, cuánto pesa el chasis, todo lo que lleva la carrocería. Entonces, este señor espiral con los 80.000 kilómetros ya perdió el 35%. ¿Adivinen qué? ¿Quién asume ese otro 35%? El amortiguador. El amortiguador tiene que asumir ese 35%. O sea que si nosotros a los 100.000 kilómetros, 150.000, han pasado hasta 200.000 kilómetros, vea, con decirle que yo he visto carros modelo 95 a la actualidad con espirales originales. O sea, ¿cuántos años lleva? ¿Cuántos kilómetros lleva ya de uso ese espiral? Ese espiral se ve muy bonito, no está roto, no está doblado, pero si lo montamos en un dinamómetro para probar espirales, seguro que ese espiral no llega a los 90 kilogramos de fuerza. O sea, la medida. Entonces, ese amortiguador lo metemos nuevo, ¿cierto? Con una capacidad de trabajo, y él tiene que hacer su 100% de trabajo, pero lo vamos a cargar con un 35, un 40, un 50% de más. Entonces, el amortiguador, si la vida útil era de 100.000 kilómetros, 80.000 kilómetros, se reduce a 15, 20, 30.000 kilómetros, sin mucho. Y decimos, ese amortiguador es muy malo, esa marca es muy mala, pero no vemos más allá, no hacemos un análisis más allá. ¿Por qué? Porque el espiral es el que genera eso, el amortiguador tiene que evitar eso, pero si el espiral no está haciendo buen su trabajo, va a cargar con la responsabilidad de otro que está ya en mal estado. Entonces, todo fabricante y todo manual de taller dice a los 50.000 kilómetros se recomienda por precaución, como mecánica preventiva, cambiar amortiguadores y espiral. Y si cambia un amortiguador o una espiral, también haga el conteo del kilometraje a la espiral. ¿Por qué le hacemos conteo de kilometraje al aceite? Muchas veces ahorita a las pastillas, pero no a los espirales, a los amortiguadores y las demás piezas. En los manuales de taller, no manual de venta de repuestos, sino el manual de taller, cuando dice cómo se desarma, cómo se arma, cómo se prueba, cómo todo, ahí dice el itinerario de cambios. A tal kilometraje se deben revisar y o cambiar de ser necesario. Recomendación, cambie esta pieza para evitar daños futuros en las demás. Eso lo dicen los manuales en inglés, en francés, en ruso, en el idioma que sea. Por eso recomiendo que también los mecánicos o técnicos, hablemos de técnicos, nos consigamos manuales. Recuerden que nosotros tenemos esos manuales cuando quieran, y esa información, ese es otro punto, otro aspecto. Estamos en toda la disposición de informar. Si necesitan un dato, se lo informamos, se lo compartimos. Jaime, Aló, Jaime, te robo 10 segunditos. hágale. La verdad Sí. estamos felices por la gran asistencia que estamos registrando en este momento a esta charla, a este evento de entrenamiento, este evento de capacitación. Y quiero transmitir lo siguiente, hay una sorpresa, además de pues el reconocimiento del cual hablamos al principio con respecto a esta tarde de unión en equipo, que hoy queremos reconocer a la empresa que más colaboradores convoque para la charla. Va a haber al final un anuncio importante, un beneficio comercial, una campaña comercial en amortiguadores para las empresas que asistieron hoy, ¿sí? Vamos a hacer ese anuncio al final, esa campaña que queremos lanzar, orientada pues a nuestra línea de amortiguadores GAP, ¿sí? Entonces, para que se estén hasta el final, y bueno, si alguno de los miembros de su equipo no ha entrado todavía tiene tiempo de hacerlo, está a tiempo. Gracias, Jaime. Ok, bueno, ahí botamos esa perla, esas hermosas perlas que siempre vienen con la marca GAP, Kaizen y APC. Siempre son así. Bueno, ¿cuándo cambiar una espiral? Recomendación,
cuando el vehículo al frenar con contundencia se inclina hacia adelante, al inclinarse hacia adelante, todo el peso del vehículo de la carrocería lo tiene que soportar el amortiguador. Y si el espiral está vencido, el amortiguador llega al momento que se estalla. Esa es una de las razones por las que muchas veces amortiguadores estallados o empiezan a botar aceite, ¿cierto? Hay muchas fallas que más adelante vamos a ver. Cuando se acelera el vehículo y se inclina hacia atrás, igual, la misma cuestión. En terrenos destapados, el vehículo vibra en forma excesiva. Ahorita vamos a ver una imagen de un amortiguador bueno y un amortiguador de sistema de amortiguador desgastado, lo que ocasiona el desgaste de las otras piezas del vehículo. No solamente se afecta esa, se afectan mucho, se afectan increíblemente, rodamientos, las puntas de eje, los bujes de tijera, los bujes de... todo el sistema se afecta. Genera desgaste inadecuado en las llantas, obvio, porque las llantas empiezan a molestar. ¿Qué ventajas tiene cambiar los espirales? Mantiene la altura del vehículo, mantiene la capacidad de soportar el cupo del vehículo sin inclinaciones, previene el desgaste excesivo del amortiguador. Oigan bien, previene el desgaste excesivo del amortiguador. Cuando hablamos de desgaste prematuro, es una palabra que se volvió ley. ¿Tiene desgaste prematuro? ¿Se desgastó antes de tiempo? Aquí uno de los responsables, una espiral en mal estado. Previene el desgaste prematuro de otras piezas de la suspensión también, señores. Bujes de tijera, cuando las tijeras empiezan los bujes a desgastarse y no vemos por qué, preguntamos por qué, claro. El sistema está cargando con toda la falla que tenía que soportar el espiral. Por eso debemos cambiar espiral. Si queremos la vida útil de un amortiguador, cambiemos estas piezas. Mantiene el ajuste de la carrocería en perfecto estado. ¿Por qué? Porque si el espiral está en mal estado, deteriora al amortiguador. Al dañarse el amortiguador por ese espiral en mal estado, todo ese sistema va a empezar a vibrar. Al vibrar, vibra la carrocería y empieza a desajustarse ese vehículo. Parece una cafetera, como dicen por ahí. Diagnóstico de falla y sus posibles causas. Este es un tema que es delicado, pero hay que verlo. Toca tocarlo, como dicen. Toca tocarlo. La causa más común es la fuga de aceite. Esa es una de las causas más comunes, ¿cierto? Y vamos a ver por qué. Y siempre son factores ajenos a la calidad del producto. Normalmente casi siempre en su 99% son ajenas a la calidad del producto. Sí, no hay que negar. Si al original sale uno, hay veces vaciado con vacío, todo puede pasar. Lo que puede pasar, pasará, dice la ley de Murphy. Si su amortiguador presenta alguna de estas fallas, no es por calidad del producto, créame que no. Estamos convencidos de que la calidad de los amortiguadores GAP es excelente. Es algo que nos enorgullece, algo que sacamos pecho por esta línea. Amortiguadores, cuando ustedes vean que el vástago está deteriorado, rayado, ese babin, esa parte cromada que parece un espejito, no solamente con imagen, esa parte cuando se deteriora o hay pedazos de soldadura o agarrones, cuando va hundiéndose en la parte interna hay presión de aceite o presión de gas o hay presión de aceite y aceite comprimido y lleva un retén y lleva un buje. El aceite pasa por entre esa rayadura, ¿cierto? Inmediatamente va a salir y se va a quedar el amortiguador sin aceite. Entra también aire, demasiado aire al sistema. Cuando está entrando, entran burbujas de aire y se alojan dentro del sistema, ¿cierto? Y me generan lo que se llama la espumación. Espumación es cuando yo voy bajando el amortiguador y suena como que estuviera espumando, como si estuviera generando burbujas. Eso se puede dar porque normalmente hay personas que cuando van a soldar en el vehículo, muchas veces porque creen que el vástago es la parte que, cierto, que está más, el hierro que no está oxidado porque no se tiende a oxidar, entonces colocan las pinzas del soldador ahí, porque los hemos visto, y empiezan a soldar, inmediatamente eso empieza a dañar el babi, ¿cierto? También como vamos a ver más adelante, por utilizar herramientas que no se deben. ¿Por qué? Porque es que el amortiguador se baja y cuando lo estoy instalando lo tengo que dejar quieto, entonces vamos a ver más adelante. Topes de amortiguador dañados o rotos. Esto se da es por altura modificada o mala adaptación del amortiguador. No se deben adaptar amortiguadores. Volvemos y repetimos ese tema. No adaptemos amortiguadores a menos de que
confrontemos a la fábrica y pidamos datos de la fábrica o tengamos fichas técnicas de la fábrica y le digamos, sí, se puede adaptar, ¿cierto? Bueno. Modificar las alturas, aquellas personas que son felices bajando el vehículo, que para que sea más túnel, más tuning, más... No se debe hacer porque primero acabamos con los topes, quitamos recorrido a la espiral, al amortiguador, y segundo, estamos jugando con la estabilidad del vehículo. Y jugar con la estabilidad del vehículo, estamos jugando a la vez con la vida de las personas que van dentro del vehículo. Eso no se debería hacer. Y si lo van a hacer, que sea a nivel de ingeniería. Vástago doblado, cuando un vástago se le doble, ¿cierto? Se doble hacia adelante, producido por un fuerte impacto frontal o lateral, choques, baches o esfuerzos fuera de lo normal. ¿Cómo la ven? Un vástago no se dobla porque se dobló, porque es que se venció el material. Eso es una fundición, una fundición. Las fundiciones no se doblan, las fundiciones normalmente tienden a quebrarse, pero cuando ya se ha doblado es porque el sistema ha estado dándole despacio, despacio, y un fuerte impacto tiende a doblar eso hasta que se quiebra el vástago. Amortiguadores fondeado, la rotura del sello. Los amortiguadores traen un sellito, como lo ven en el amortiguadorcito de arriba, ¿cierto? El del plato, esa parte croma plateadita, es una coquita. Eso es por modificar la altura o adaptaciones de amortiguador. Desgaste por impurezas. Cuando vemos el vástago, ¿cierto? El vástago que el babín, el brillito, sí, es como el brillo, el cromado, se ha comido totalmente y queda como carrasposo. Eso es por el exceso de suciedad. Normalmente es muy común ver que venden el soporte, el guardapolvo del amortiguador y lo colocan. Las recomendaciones sería colocarle abrazadera para que quede totalmente agarrado al amortiguador después de la copita. ¿Para qué? Para que no entre polvo. ¿Por qué? Porque es que andamos en terrenos escabrosos, polvorientos, con tierra, con barro, y todo ese polvo se aloja en ese hueco donde va el vástago y por donde va a entrar, ¿no? Y hay que recordar que ahí está el retén con los labios sellando. Todo esa arena, esa tierra se va acumulando. Y si ustedes ven una piedra, una lima, una lija, una piedra de limar, eso es arena y materiales como arena, ¿es cierto? Y que son comprimidos. Al momento que eso queda ahí, se seca. Al momento que se seca esa tierra, ¿cierto? Normalmente se da cuando se moja, se acumula, o el aceite el aceite, porque todo, una cosa, todo amortiguador debe bañar el vástago con muy poquito aceite. Eso es para que no se queme el retén. Los retenes traen unos labios con unas zanjitas para permitir el paso de una mínima cantidad de aceite. Un vástago que no eche, no regue ni un poquito de aceite, son milésimas, ¿cierto? Son milésimas. Entonces, toda esa arena se ocasiona ahí cuando va bajando el gasto. Eso es como ponerle una lija o una lima. Claro, se va a perder el babin. Entonces, eso es por guardapolvos rotos. Y la recomendación, amarrar los guardapolvos. Que esto sea para que cada vez que cambiemos amortiguadores delanteros o traseros, deberíamos utilizar guardapolvos. Soldaduras o adaptaciones del plato. Igual, no debemos utilizar la pinza cuando vamos a soldar, señores soldadores, colocarla ahí. Colocámosla en otra parte, pero que no sea en el amortiguador. Para estos sistemas de lo que llamamos sistemas de cartucho, que son los delanteros de Daewoo, que no tienen ni huecos, ni tornillos, ni tienen orificios para amarrar con tornillos. Él va dentro de la cápsula, ¿cierto? Lo que llamamos portamangueta. La recomendación es que a esa portamangueta hay que echarle aceite en una cantidad. ¿Por qué? Porque el amortiguador yo lo coloco, lo suspendo y hay una tuerca que lo amarra. Pero si ese amortiguador no está amarrado, tiende muchas veces tiene que golpear. Ese golpeteo genera deterioro y también por el sistema, como está diseñado, ¿cierto? Se empieza a recalentar. Cápsulas recalentadas, uno no cree y se recalientan las cápsulas. O sea, el aceite sirve de disipación de temperatura por la temperatura que genera en esos amortiguadores tipo estructura, sea la marca que sea. Imagínense, cositas que uno no ignoraba. Cápsulas flojas, las tuerquitas, ¿cierto? Daños por la rosca tuerca, uso de herramientas inapropiadas. Acuérdense que debemos siempre utilizar las herramientas
especializadas para cada trabajo en la mecánica, así como es el cirujano, como es el dentista. Los técnicos debemos tener herramientas especializadas, no improvisar. Y si vamos a improvisar, improvisemos de buena manera, de muy buena manera, basándonos en todo el equipo original. Marcas de pinzas o colocar lo que llamamos. Resulta que es que los amortiguadores pasa mucho en los MacPherson, pasa mucho en los traseros de Vision, ¿cierto? De Sprint, que cuando estamos subiendo el amortiguador, entonces lo vamos a coger arriba y se nos devuelve. Entonces cogemos y lo subimos, tanto en el MacPherson, ¿cierto? Con espiral, si no tenemos la máquina, inclusive teniendo la máquina. Entonces cogemos, ¿qué es lo más rápido? Un hombre solo, llegamos y cogemos y lo estiramos y ¡tren! Lleve. El hombre solo tiene dientes. Inmediatamente marcó el babín. Hizo una ranura, por muy pequeña, no se ve, unas milésimas. Esas milésimas generan fuga de aceite. ¿Cómo la ven? Entonces, no se recomienda no utilizar hombres solos. Y si lo va a hacer, proteja con un caucho, y hay hombres solos especializados para estos sistemas, que son hombres solos con la boquilla o la quijada en teflón y en caucho. Son herramientas especializadas. Averigüemos y verá que en Mercado Libre y en todo se encuentran muchas herramientas. La recomendación a los técnicos: actualicémonos también en conocimiento, pero también en herramientas para evitar que pasen estas cosas. Algo muy importante, pero importantísimo, que queremos tocar y siempre hemos tocado, importantísimo, importantísimo. Es muy común ver que cuando estamos armando el amortiguador o lo estamos ya instalando, sea el MacPherson en la máquina, utilizamos pistolas neumáticas. Por favor, no lo hagamos. ¿Por qué razón? Porque la pistola neumática, ¿cierto? Una pistola neumática, por ejemplo, veamos una de 3/4, una de las más utilizadas, puede ser una de las más utilizadas, ¿cierto? Al momento de que yo le doy el primer impacto, ¿cierto? El primer envión, ¡pum!, disparo, la fuerza con la que arranca son casi 200 libras, ¿cierto? Para apretar ese soporte. Y resulta que ese soporte trae un rodamiento de asiento axial. ¿Qué quiere decir de asiento axial? Que entre más lo apriete, más se aprieta, entre más lo deje suave, más holgura. Entonces, y el manual, los manuales, esto es extraído de un manual de taller, ¿verdad? Esto es extraído de un manual de taller. Dice que par de apriete de la copela o soporte amortiguador son 5.5 Newton metro. 55 Newton metro, que en su inglés traducido y como digamos al argot de los técnicos es 40.5 libras pie. Imagínense, con la pistola le estamos metiendo en el primer envión 200. Y si seguimos, puede llegar hasta 900 una pistola de esas, ¿cierto? Y si la pistola así tenga graduación, la variación mínima son 200, el apriete mínimo, el inicio son 200. Entonces, no debemos apretar. Sí, utilícela para quitar la tuerca. Recomendación: la voy a quitar, utilícela, pero para apretar, no. Primero que todo, pasa mucho en los soportes de amortiguador de Renault, soporte de amortiguador de Volkswagen. Hay manuales en videos en YouTube donde el montaje de la copela, y dice solamente con llaves, no es sino con llaves. Tenga la llave aquí para que el vástago no se le gire, y con la otra hágale una fuerza más o menos, ¿cierto? Hay amortiguadores que llevan hasta 20 libras de fuerza. Entonces, no hagamos eso. El tracker es un vehículo que si nosotros lo instalamos con el soporte amortiguador, con tracker o Chevrolet Cruze y Spark GT y todas esas copelas que ya vienen ensambladas directamente con el amortiguador, con el rodamiento, y no se puede prácticamente desarmar, no debemos utilizar la pistola, porque inmediatamente lo que vamos a hacer es que ese sistema queda tan comprimido que eso queda durísimo, y lo que pasa es que se va a cascar el rodamiento y va a empezar a sonar. Y si un soporte de amortiguador o copela está en mal estado, genera una cantidad de daños increíbles. Ahorita se presenta mucho, créame, se presenta mucho que el vástago del amortiguador tiene como un quemón azul. No está rasgado, está pero como azul, como que lo hubieran quemado y hubiera quedado azul por recalentamiento. Pero ¿de dónde se hace recalentamiento? Ese recalentamiento se hace sencillamente porque el soporte del amortiguador
se venció por X motivo, porque está muy viejo, porque está malo o porque hicimos prácticas como con la pistola apretarlo y el soporte amortiguador se venció rápido y empieza el sistema a desalinearse. El amortiguador debe estar bien alineado, tanto arriba como abajo, y no se puede correr. Si arriba se corre, entonces ese vástago empieza a tratar de moverse y se quema con el caucho y con el buje que lleva el retén, el caucho del retén. El retén lleva un buje, empieza a recostarse y empieza a quemarse. Esa temperatura genera que se genere ese efecto de flameado, le llaman los técnicos de las otras marcas, ¿cierto? Y a nivel de ingeniería se llama flameado en el vástago, quemón. Eso se da es por soportes en mal estado. La práctica de hacer esto también es que los vástagos, la rosca del vástago son delgaditas, muchas son cónicas porque deben llevar una llave Allen para yo detener el vástago para que no se me gire, para con la tuerca. Entonces cogen y le meten el envionazo, se dañó el vástago. Cuando un vástago se le quiebre o si le lleguen a usted con un vástago partido, ya saben por qué es. Utilizamos pistola o nos excedimos en el torque, normalmente con las pistolas. Utilizar llaves, siempre utilizar llaves y herramienta especializada y de por Dios, ojalá podamos conseguir los manuales, ¿cierto? Informémonos para no tener que tener estos problemas. Recomendaciones. En todos los amortiguadores hidráulicos, nunca coloquemos pinzas, ¿cierto? Si las vamos a colocar, que sean protegidas, recordemos, con caucho, teflón o un trapo, que no dañemos el babil. Segundo, todo amortiguador hidráulico se debe cebar. Si yo lo coloco y lo acosté, se descargó. Inmediatamente, cebarlo. Después de que usted lo monte, el vehículo él se carga y se acaba de autocargar. Utilizar herramientas especializadas, no utilizar esos recogedores de espiral de un lado y otro. ¿Por qué? Porque cuando estamos recogiendo el espiral de un lado y otro y estamos montando soporte, ¿cierto? Obligamos a que el vástago se orille, se tire para un lado. Entonces, vamos a jugar con el buje interno del vástago del amortiguador que trae un buje y una cápsula interna. No debemos hacer eso. Esto sería más que todo, ¿cierto? Lo que trabajamos hoy en lo de los amortiguadores. Camilo, creo que ya terminamos el tema, es lo que queríamos avisar. Queremos comentarle también que actualmente tenemos contamos con un portafolio de casi ya rayamos las 300 referencias, ¿cierto? Del 2020 a la fecha hemos incluido casi un 30%, un 25, un 20, un 30% de las referencias. Y para comentarles que también tenemos nuevas referencias por llegar. Estamos incursionando también las líneas de Ford Blazer, Ford Explorer, la línea de Volkswagen, Amarok, Golf, toda la línea. Queremos Fiat, tenemos una cantidad de desarrollos con las fábricas, ¿cierto? La fábrica Gap. Pero como contábamos siempre, nosotros no sacamos un producto a la loca y primero se hacen pruebas, se le hacen testeos. ¿Por qué? Porque pensamos en nuestros clientes, pensamos en el cliente final, que se lleve un artículo de calidad. Y en este caso, los amortiguadores, que garanticemos el confort. Vienen muchas referencias, estamos ampliando el portafolio, eso nos llena de un orgullo inmenso, porque ampliamos el portafolio tanto con calidad como con cantidad. Bueno, Camilo, creo que ya, Juan Carlos, este era el tema que queríamos comentarle, volver a repasar, incidir mucho en los espirales, en no utilizar pistolas y todas estas cuestiones. Bueno, antes de darle pues la palabra a nuestro director, primero hacer un reconocimiento muy importante a todos nuestros participantes. Ya vamos con calma con el tema de los ganadores, pero primero queremos hacer una mención muy especial porque pues el día de hoy hemos tenido una charla bastante concurrida, pasamos hace buen rato por los 100 participantes. Entonces, pues, Excelente. muy importante, muchísimas gracias. Este espacio lo debemos a ustedes, nuestros clientes, nuestros participantes son nuestra razón de existir. Y Entonces, teniendo, Juan Camilo,
teniendo en cuenta que hoy hay fútbol, ¿no? Sí, sí, Y importante. sí, Bueno, ya, sí, hacer una mención, tenemos gente de ya, muy Guachucal, bueno. Nariño, de Ibagué, de Medellín, de Cali, de Bogotá, Excelente, de Pitalito, de excelente. Santa Marta, del Cauca, de Cúcuta, de Puerto Tejada, de San José del Guaviare, de Pasto, de Bello, de Buenaventura, de Barranquilla, de Cartagena, de Ipiales. Básicamente esto es un recorrido por toda nuestra geografía nacional. También nos dicen Pueblo Nuevo en Córdoba. Entonces, muy Soacha. importante, Soacha. Sí, señor, pues esto es una avista, abuelo de pájaro, pues como que nuestra geografía nacional representada en nuestra charla. Aprovechar también, pues, antes de anunciar a nuestros felices ganadores, aprovechar y pues darle la intervención a nuestro director, que va a hacer pues una referencia al tema de las promociones. Creo que de todos modos vamos a abrir un espacio de preguntas, ¿me confirman? Ah, sí, señor, claro que sí. Pues, Entonces, primero bueno, abramos el espacio de preguntas, ok, Camilo, listo, no hay ningún Jaime, y problema. después vamos a la promoción. Gracias. Exactamente. También, sí, señor, también felicitar al señor Mauricio Cuases, que como siempre lo tenemos muy en cuenta, siempre muy presente en todas nuestras charlas. Yo creo que Sí, ya lo sí, hemos señor. contado en más de 10. Entonces, un reconocimiento al señor Mauricio Cuases, que por fuera del premio arrancó con las preguntas. Entonces, también un reconocimiento muy especial a él, de Guachucal, Nariño. Entonces, nos pregunta el señor Mauricio Cuases, ¿por cuánto tiempo debo cebar un amortiguador antes de instalarlo? Bueno, no, la idea es, si el amortiguador está acostado normalmente y los amortiguadores se almacenan acostados y los amortiguadores hidráulicos, sea la marca que sea, eh, trabajan con las válvulas, se ceba unas 2, 3 veces hasta que quede ya durito, ¿cierto? Y se monta. Ya el vehículo se encarga con el movimiento y con el accionar de dar el correcto cebado ya. Pero normalmente pues unas 4 veces, 3, 4 y ya queda duro. Los técnicos ya saben y ya tienen mucha práctica, muchos técnicos. Sino que hay muchos técnicos que ignoraban que al momento de que se acostara, volvía y se descargaba. Pero es unas 2 o 3 enviones hasta que él cargue, ya. Excelente, don Jaime. Tenemos también gente de aquí de Cali, de nuestra ciudad, de la Casa del Amortiguador. Muchas gracias por la participación. Un invitado, pues les recordamos, recuerden dejarnos sus nombres. También es la oportunidad para ustedes de que ganen en nuestras charlas técnicas virtuales. Dice, ha sucedido que compramos un amortiguador de un vehículo con una presión mayor al original. ¿Cuáles son los daños a futuro y cómo podemos solucionar eso? Dice que le ha sucedido Bueno, con la... Bueno, cuando tú compras un vehículo, un amortiguador, ¿cierto? Tiene que ser dos opciones, o porque no es el que ha aplicado o lo estamos aplicando mal, se está aplicando mal desde que la comercialización sea la marca que sea, ¿cierto? O porque venía más cargado de fábrica. Eh, ¿Qué genera esto? Que el amortiguador se vuelva un poco más duro, se vuelva más duro. Un amortiguador se pone duro por dos funciones. Por su grado de inclinación, ¿cierto? Su grado de inclinación. En los MacPherson hay que tener muy en cuenta el grado de inclinación de los orificios. Si un amortiguador queda muy inclinado, la fuerza pues, de gravedad va a generar que él se vaya a pegar. O si es muy duro, va a ser al momento que vaya a bajar el espiral, va a generar mucha fuerza y va a haber ese tema más que todo se genera el desgaste de las demás piezas en las partes cuando está en las carreteras en mal estado o escabrosas, que el vehículo tiene que vibrar mucho, entonces él debe absorber esa presión, él debe absorber la presión. Vamos a ver si hay un video por acá. Eh, Veamos esto. El viejo es un amortiguador en mal estado. Si el amortiguador es muy rígido o está muy desgastado, inmediatamente va a generar ese problema. Ahí podemos observar eso. Otra pregunta, Camilo. Camilo. Bueno, qué pena, tenía el micrófono apagado. Sí. Bueno, también unas menciones especiales que tenemos gente de Medellín, tenemos gente de Bogotá, de Antioquia, Bello en Antioquia. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, pero estamos en el momento de preguntas y respuestas.
Nos dice el señor Fernando Rodríguez, comercialmente, ¿cuánto tiempo de garantía maneja GAP? Nosotros trabajamos 6 meses particular y 3 meses público. Esa es la política de garantía que tenemos para almacenes generales. Y para especialistas en amortiguador, que sabemos que pues son muy técnicos en el tema, ¿cierto? Manejamos un año en particular y 3 meses en público. Pero aquí hay algo que queríamos tocar, y gracias por la pregunta, algo que queremos tocar porque es que resulta que ya los particulares se volvieron públicos. ¿En qué sentido? Podemos encontrar Mazda 3, Mazda 2, Aveo, Tracker, ¿cierto? Kia Soul, una cantidad de hasta captivas en plataformas Didi, Uber, InDrive, las que quiera. Entonces, un vehículo de esos puede estar casi haciendo hasta 100 y 150.000 hasta 200.000, 200 kilómetros diarios, no, 200 kilómetros diarios, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Porque primero que todo, inclusive hay vehículos que pasan ese kilometraje, pasan el kilometraje de un taxi. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque es que hay plataformas que la carrera es muy barata. Entonces, tiene mucha afluencia de trabajo. Entonces, un vehículo de esos Mazda 3, Mazda 2, que se ve mucho, Aveos, Logan, la línea Renault, Logan, cantidades de Logan, hasta modernos, y hoy en día ven vehículos, sacan del concesionario y los ponen de plataformas. O sea, ese vehículo particular ya va a trabajar en 3 meses lo que trabaja en un año hasta año y medio un vehículo. Pero pues nosotros trabajamos con ese tema de la garantía, ¿no? 3 meses particular, 6 meses público, y a los especialistas en amortiguadores, cuando se monta todo el sistema y se compruebe que se monta todo el sistema y se ha revisado todo, un año en particulares. Pero con la salvedad, por favor, pregúntenle a su cliente, ¿usted trabaja en plataforma? Sí, porque es que es complicado. Perfecto, don Jaime. Tenemos varias preguntas más, también pues algunos reconocimientos importantes, tenemos gente de Pasto. Bueno, hoy ha sido una charla muy concurrida, muchas gracias a todos. Ya vamos rayando más de 150 asistentes, muy importante para nosotros. De verdad, pues la idea nuestra es crecer y estamos todos aportando para eso. Bueno, por donde arranco, tenemos varias. Vamos a tratar de ser pues ágiles para dar la Sí. respuesta a cada una de estas preguntas. Tenemos otro invitado importante, les recordamos, por favor, al ingresar a Teams, ingresen con su nombre del negocio y ciudad. Recuerden, pueden ganar al hacer simplemente esto. Nos dice, no sabemos quién es, pero nos pregunta, ¿qué tipo de herramienta es idónea para recoger los espirales? Ya que según la explicación de hoy, no se deben usar los ganchos. Gancho, no sé, o sea, vean, venga, cuando estamos cogiendo el espiral, ¿cierto? Cuando estamos recogiendo el espiral y está en el vehículo, normalmente es cuando hemos montado el amortiguador y el sistema completo y vamos a volverlo a bajar porque de pronto nos quedó corrido el espiral. Entonces, la idea es recogerlo en herramientas y máquinas como la que acabamos de mostrar, que son máquinas de banco, donde el espiral y las ganchos bajan parejo el espiral, no lo recogemos primero un lado y después el otro lado. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a deteriorar y a generar que el amortiguador, el vástago, se incline hacia un lado, ¿cierto? Podemos afectar tanto el buje como el retén del amortiguador. Se da mucho, ¿por qué? Vamos a cambiar el soporte del amortiguador, el amortiguador está en perfecto estado, no está nuevo, vamos a cambiarlo, se falló el soporte, pero el amortiguador está en buen estado. Si recogemos el sistema con eso para soltarlo, créame que vamos a empezar a deteriorar, por ahí empezamos mal. Entonces la recomendación es, si lo vamos a hacer con ganchos diferentes, o sea, vamos a colocar un gancho que en la medida sea pareja, vamos apretando y comprimiendo el espiral parejo. Por eso estas máquinas, como vemos en la parte derecha, ¿cierto? Que son ya máquinas que vienen empotradas. Una máquina está más o menos alrededor entre 600 y 1.200.000, más o menos. Esa máquina yo monto el amortiguador, ¿cierto? Lo agarro y él ya se encarga de bajar el espiral parejo, no de un lado primero y de otro. Esa es la recomendación, este tipo de herramientas. Siguiente pregunta.
Sí, señor, ya. Bueno, tenemos también una importante mención del señor Carlos Hernando Castro de la Casa del Amortiguador en Cali. Nos dice, los amortiguadores GAP me parecen buenos, no tenemos garantías por el momento. Muchas gracias, don Carlos Hernando. Continuamos, bueno, tenemos gente de Medellín, Mauricio Mazo de Medellín, también tenemos a Isabel Setia de Bogotá, Rebeca Isabel de Bello, Antioquia. Bueno, muchas menciones que hacer, pero pues vamos a continuar. Gracias por el consejo del ajuste de las copelas o soportes de amortiguador. Gracias por la excelente charla. Con la marca no hemos tenido prácticamente ningún inconveniente. Muy buena calidad. Les recordamos, por favor, ingresen con sus nombres para poder hacer la mención a nombre propio. Señor Mauricio Cuaces, como siempre, pues muy activo, muy dinámico. Una felicitación al señor Mauricio. Cada vez que cambiamos los amortiguadores y espirales, es recomendable cambiar los soportes del amortiguador. Bueno, los manuales de taller hablan de sí, porque es un sistema, la estructura es un sistema completo, ¿cierto? Y más en los amortiguadores, en los soportes de amortiguador donde llevan rodamientos axiales tipo tracker, se debe recomendar es cambiar todo el sistema. ¿Por qué? Porque es que estamos jugando con la vida del juego en conjunto, ¿cierto? Acordémonos que, como decían nuestros abuelos, una manzana podrida acaba con las nuevas, o sea, un soporte amortiguador. Vamos a cambiar el amortiguador, el espiral de pronto no ha superado los 80.000 kilómetros y lo superó, cambiémoslo, ¿cierto? El soporte, el tope, pues cambiemos el soporte, no vamos a montar. Eso es como ponerse zapatos nuevos con medias rotas. Eso, o sea, no, cambiemos todo el sistema. Cambiando todo el sistema, ¿qué garantizamos? Que la estructura y la suspensión de la larga vida y la vida útil que se espera. Hay amortiguadores que pueden superar los 100.000 kilómetros, créame. Si lo superan, amortiguadores que han llegado a superar 100.000 kilómetros, porque todo el sistema está perfectamente ajustado. Siguiente pregunta. Excelente, don Jaime, continuamos. Excelente charla, no hemos tenido problemas con la marca, muy buena calidad, gracias. Autopartes y por Medellín, muchas gracias por la charla, señor Giovanni Rojas, a usted, don Giovanni. Multirepuestos del Cauca en Popayán, la señorita Juliet Márquez nos pregunta, ¿cuál es el tiempo estimado de durabilidad de un amortiguador? Bueno, un amortiguador, según los manuales de taller, se recomienda cambiarlo a los 50.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque eso va de la mano con el espiral. Si el fabricante dice que a los 50.000 kilómetros el espiral empezó a perder la fuerza, ¿cierto? Y a los 80.000 ha perdido el 35, 36%, 30% de fuerza, esa fuerza la va a asumir el amortiguador. Entonces, por recomendación, se debería cambiar el sistema completo. A los amortiguadores pueden venir para 100.000, 150.000 kilómetros, pero no significa que el amortiguador se vaya a dañar inmediato, no. Pero si un amortiguador que iba a durar 100 kilómetros, 100.000 kilómetros, hombre, va a durar menos. Entonces, la recomendación es revisarlos, igualmente revisarlos. Si el amortiguador está en perfecto estado, no está lagrimeando, si al momento que le hagan la prueba, ¿cierto? Le hagan la prueba. Y si somos un poquito más técnicos y llevamos el amortiguador, le llamamos un dinamómetro y vemos que el amortiguador está en perfecto estado, pues podemos llevarlo hasta los 80, 100 kilómetros. Pero la recomendación a los 80.000 kilómetros, si usted no tiene problemas de amortiguación, piense en cambiar el amortiguador, no porque esté malo, sino porque la espiral ya se venció y va a empezar a tener problemas más adelante con eso. Si ya cambiaste el espiral y el espiral lo cambiaste a los 50.000 kilómetros, o sea, tienes muy larga vida todavía el amortiguador. Muchas gracias, don Jaime. Nos pregunta el señor Roberto Arguinzones, no sé si lo pronuncié bien, el señor Roberto Arguinzones pregunta, nosotros como vendedores, cree que a la mayoría los amortiguadores de plato le ponen el guardapolvo del Mazda 323, que es un guardapolvo que se podría decir es universal. ¿Es recomendable poner el guardapolvo tipo original de dicho vehículo o no hay problema siempre y cuando cubra la espiga del amortiguador? Bueno, la idea es lo que comentaba la práctica común que se ve, es que colocamos el guardapolvo y el guardapolvo que haga moviéndose, ¿cierto? Bueno, es salva, ayuda, pero una de las recomendaciones sería colocarlo y que en la parte de abajo con una abrazadera o sea plástica que cubriera. No sé si ustedes han visto las motos de competencia o las motos las motos anteriormente traían el caucho ese y venía agarrado. ¿Por qué? Porque es que cuando le entra
polvo a esa parte del amortiguador, empieza a desgastarse, empieza a quemarse el vástago, empieza a rayarse y pues sería evitar, ¿no? Recomendación, ojalá utilicemos el guardapolvo que es del carro, que sea de la medida que es, no quede levantado. El guardapolvo no debe quedar levantado. El vástago no tiene por qué verse. Si se está viendo es porque el guardapolvo no es el del carro o es el incorrecto. Entonces la recomendación es que cubra o si no, pues para mayor salvedad, la abrazaderita para que no entre agua, ni entre polvo, ni tierra, ni nada ahí. Y nos dará una vida útil del amortiguador excelente, esperada. Segunda, la otra Bueno, don pregunta. Jaime, muchas gracias. De nuevo continuamos de la casa del amortiguador. ¿Se pueden instalar amortiguadores delanteros con aceite y gas combinados? En el sistema MacPherson, bueno, lo que pasa es que son suspensiones independientes, ¿no? Es lo que llamamos más que independientes, son semi-independientes cuando llevan barra estabilizadora. Cuando lleva barra estabilizadora es suspensión semi-independiente. ¿Qué hace la barra estabilizadora? Al momento que se levanta a un lado, trata de compensar esa altura, ¿cierto? Del lado contrario para que no caiga. Y él trata de medio levantarlo, levantar el sistema. Esa suspensión semi-independiente. Eh, y la suspensión totalmente independiente es cuando uno trae barra estabilizadora. Cuando uno trae barra estabilizadora, cuando un lado se cae, el otro va a tender a agacharse o a arrimarse el vehículo. Entonces, la recomendación es que ninguno de las dos versiones deberíamos. Se puede hacer, usted lo puede hacer y usted va a sentir que el carro no le tiene problema, pero al momento que coja una curva con un amortiguador hidráulico y uno a gas, va a sentir que uno se va a agachar más que otro. ¿Por qué? Porque el amortiguador a gas es más rígido. Tienen que tener eso en la mente. El amortiguador a gas es más rígido. Si usted hace pruebas en un dinamómetro, un equipo donde se mete el amortiguador y lo bajan a unas velocidades y el equipo está sensando la velocidad de compresión, velocidad de extensión, la fuerza de compresión y fuerza de extensión y va a emitir unos datos, así sea la misma referencia a gas hidráulico, usted va a ver valores distintos. Entonces, para que haya confort en el vehículo y para que haya estabilidad en el vehículo, se recomienda, se debe de colocar hidráulico o a gas y a gas, pero no tratar de mezclarlos. Vuelvo y repito, usted los puede hacer, usted hay muchas cosas que podemos hacer y créame, se hacen y no hay problema, pero al momento que exige que al momento de que se ve la diferencia, ahí es en una curva o en la estabilidad del vehículo. Pero normalmente lo hacen y mientras que usted ande aquí no hay problema, pero cuando haga una curva rápida o en un lugar escabroso, te va a sentir que un lado brinca más que otro. Por eso, recomendación, sí se deben de poner dos hidráulicos o dos a gas, no mezclar. Esa es la recomendación que se hace a nivel de ingeniería, ¿no? Pero pues Excelente, don Jaime, muchas gracias. Les recordamos a nuestros participantes la importancia de iniciar la sesión con su nombre, nombre de negocio y ciudad. Eso nos permite identificarlos porque quedan como anónimos. Tenemos otra pregunta anónima. ¿Qué sucede con el amortiguador cuando se le pone suplemento entre la copela y el espiral del amortiguador? cuando el amortiguador le ponemos un suplemento entre la copela y el espiral. Bueno, nosotros debemos, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta porque hay copelas flotantes y copelas no flotantes. Eso, no sé si ustedes han visto en los Renault que usted coloca la copela y queda como un espacio. Hay veces colocan unos suplementos ahí. Esos son suplementos, ese espacio es compensación. Eso es, a nivel de ingeniería, es una compensación que debe haber ahí. Eso va compensado a nivel de ingeniería. He visto que colocan unos cauchos, pues que porque está golpeando, es que no golpea es por eso, porque el original viene así. Golpea es porque hay que revisar qué está afectando que golpee el sistema. No se debe hacer. Usted lo puede hacer, vuelvo y repito, pero no se debe hacer. ¿Por qué? Por eso. Y si es debajo del soporte donde va el espiral, recuerden que entre más recoja el espiral, más fuerza va a generar. Si usted recoge el espiral, ¿cierto? Recoge el espiral, le coloca entre el soporte y el espiral, en la parte del espiral y el soporte va a colocar caucho y el espiral queda más recogido, él va a hacer
más duro, va a quedar más duro. Por eso hay diseños de amortiguadores y los especialistas, los fabricantes de amortiguadores tienen una tolerancia. Tienen tanto en tolerancia en vástago como en plato, en los amortiguadores McPherson. Es algo, siquiera tocó este tema. Hay veces han dicho, vea, que es que el amortiguador que tiene tenía el plato 1 centímetro o 5 milímetros más arriba y este lo tiene más abajo. Son tolerancias que los fabricantes a nivel de ingeniería, los fabricantes pueden hacer, como el vástago. Hay una marca muy conocida aquí en Colombia que usted va a coger ese amortiguador y usted coge el original y el vástago es más largo, pero ellos no lo hicieron porque sí, sino que porque pues ellos se dieron cuenta que aquí nunca cambiamos el espiral y hay cosas que no cambiamos y el terreno es cabroso. Entonces ellos alargaron un poquito el vástago. Están jugando dentro de esa tolerancia de 2 centímetros que es para jugar con el vástago a nivel de ingeniería, ¿no? A nivel de ingeniería se puede hacer. Entonces, eso es lo que pasa. Segunda pregunta, la última. Excelente, don Jaime. Tenemos varias preguntas, tratemos de agilizar mucho Sí, las respuestas porque tenemos mucha participación. sí, sí. De nuevo, tenemos un invitado, les recordamos por favor con nombre, negocio y ciudad. Algunas marcas ofrecen amortiguadores reforzados que se están posicionando y ya lo solicita. ¿GAP maneja también estas referencias reforzadas o las recomienda? Bueno, vea. Hay que tener en cuenta mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando tú le dices a una fábrica, le mandas tal referencia a tal vehículo, ellos te mandan esto. Vamos a ver si lo logramos ver. Ellos te mandan esto. Aquí tenemos el amortiguador del Picanto, ¿cierto? Del Picanto Ion y el Picanto Morning. El Ion hasta el 2011, hasta el 2017, primera serie, porque en el 2017, segunda serie, que es el nuevo Picanto, la nueva generación del Picanto, ¿cierto? Pero en los primeros hay unas diferencias, tanto en medidas, y podemos observarla en los planos del equipo original, que las fabricantes se ciñen al equipo original, ¿cierto? Hay unas medidas tanto en largo, si en vástago, que ellos tienen tolerancia, ¿cierto? Medidas de vástago, grueso, y hay una medida que normalmente aparecen acá, ¿cierto? Ahí no traje una referencia, donde habla sobre la presión interna del amortiguador. ¿Por qué? La presión de compresión y extensión. ¿Por qué? Porque no podemos comprobar, por ejemplo, un vehículo con otro porque de pronto hubo una modificación en la carrocería, en los pesos, en lo que se llama la estabilidad y en lo que llamamos punto centro, ¿cierto? De convergencia de fuerzas, que es el punto centro del vehículo. Todo eso, cuando un fabricante está haciendo eso, y eso ahorita se dieron cuenta los señores del SENA en Colombia, que colocaron un Kia Soul, le quitaron el motor, ¿cierto? Y la caja, y el motor, y le pusieron un motor eléctrico para dejarlo 100% eléctrico, se encontraron con ese problema, que tuvieron que cambiar los amortiguadores. ¿Por qué? Porque el punto centro cambió. Entonces, los amortiguadores que tenían ya quedaron muy suaves adelante, entonces se agachaba el carro. Y es el mismo carro. Entonces, ahí sí se mandan a hacer unas variaciones, pero son a petición del público, ¿cierto? A petición de los clientes. El fabricante te va a decir, no, pero es que ese equipo original no viene así, viene con esa carga. Entonces, ¿qué pasa si yo monto uno con más fuerza, ¿cierto? Que el otro, que con más compresión? El vehículo, lo que explicaba, va a empezar a ponerse un poquito más duro, va a coger estabilidad un poquito más en las curvas, pero va a ponerse más duro cuando pase peralticos o cosas que lo pongan a vibrar. Él ya no va a bajar rápido, sino que va a ser un poquito más duro, entonces se va a sentir esa vibración en el vehículo. Al sentir esa vibración en el vehículo, muchas veces se siente en el timón, otras veces no se siente, pero porque no se lo sienta usted, no significa que esas vibraciones no existan, están ahí latentes. Entonces, todas esas vibraciones, porque metimos un amortiguador más reforzado. ¿Por qué? Porque es que quiero que me dure más, o porque es que cuando yo voy y lo tiro a trocha, el carro me quiero que me aguante más, no se me agache tanto. Hacemos eso, pero estamos jugando con toda la estabilidad y estamos jugando más que todo con la carrocería del vehículo. ¿Por qué? Porque una de las funciones del soporte del amortiguador es evitar que todas esas vibraciones pasen, pero el soporte está medido a las vibraciones que debe dejar pasar y las vibraciones generadas por el amortiguador, o si no, todos los soportes de amortiguador serían iguales, toditos, serían iguales.
¿Por qué son diferentes? Por el caucho, ¿cierto? Porque nosotros lo llamamos soporte amortiguador, pero técnicamente se llama antivibrador, insulator, que es una de las palabras, ¿cierto? Que tiene que ver con antivibración. El antivibrador, él evita esas vibraciones. Imagínense, y si le ponemos un amortiguador más reforzado, más grueso, una cosa es que le pongamos un amortiguador con una botella más gruesa, ¿cierto? Que otra es que la carga interna venga reforzado. Y porque venga con botella gruesa no significa que venga reforzado. Entonces hay que ir al plano y fabricante y los datos técnicos del fabricante donde dice la velocidad, y las fuerzas de compresión en newton metro o en kilogramos o en libras pie. Entonces, a eso es que tenemos que tener en cuenta. Sí, esos son prácticas que se hacen y uno diría está bien, pero ¿hasta qué punto está bien? Porque estoy jugando es con la estabilización y con todo lo que es el chasis del vehículo y los desgastes de las demás piezas, pues, porque todas las vibraciones se transmiten. Otra Excelente, pregunta, don Jaime. Camilo. Continuando, nos dice Sonia Quintera, hay una pregunta del señor Janes, por favor revísenla, que la vuelva a formular porque no la encontramos aquí en el chat. Señor Francisco Velázquez, de Santa Marta, Taller y Almacén Manper, saludos al señor Francisco. De nuevo, un invitado, le recordamos, por favor, los nombres, el negocio y la ciudad. ¿Qué tal recomiendan los Absorb Short? No sé cómo si lo Absorb pronuncié shorts, bien. sí, son Ajá. unos En cauchos mi que se, mecánico no lo recomiendo porque le quita recorrido a la espiral. exactamente, son unos cauchos, ¿cierto? En silicona que colocan entre el espiral, entre las espiras, con unos orificios, son transparentes, hay veces son verdes, azules, morados, con lo que sea, ¿cierto? Eh, Resulta que si eso fuera, o sea, si eso fuera recomendado por el fabricante del vehículo, hágale. De pronto, si el material con lo que le hacen es una silicona, ¿cierto? Muy suave, sí, pero lo que pasa es que eso más que todo es para evitar de que las espiras golpeen, ¿cierto? Porque la fuerza del carro, la fuerza del chasis, recordemos que el espiral tiene que soportar el motor. ¿Cuánto pesa un motor? 700, 800 kilos, más el chasis, más todo. Él tiene que soportar eso. Un cauchito no lo va a soportar. Y si le colocamos un caucho ya muy duro, entonces ya el espiral no se va a comprimir todo y toda esa vibración se va a devolver al soporte y el soporte se la va a transmitir al chasis. Entonces, hay cosas que debemos hacer, que no debemos hacer, pero hay cosas que se hacen. Usted puede hacer muchas cosas, pero no se deben hacer. Y tiene la razón. Eso normalmente se diseñó para los espirales cuando ya estaban vencidos. Ahí definitivamente cuando se coloca eso es porque se debe cambiar el espiral, porque el espiral ya está tan vencido que cae y no tiene la fuerza para comprimir, para devolverse, para rebotar. Entonces, son como cuando usted tiene fiebre y toma acetaminofén y al otro día le dio la fiebre, no curó nada, calmó la enfermedad. Entonces, pues no se recomienda. Los fabricantes de amortiguadores y de vehículos no recomiendan eso. Bueno, ¿Otra Jaime, muchas pregunta? gracias. Por favor, tratemos de ser un poco más Sí, específicos en la respuesta porque tenemos varias listo. preguntas y la idea no es dejar a nadie por Listo, fuera. hágale, hágale. El señor Uber Antonio Murillo de Publirepuestos Ibagué. Excelente. Muy buena marca, pero en amortiguadores de I10 se daña la oreja que recibe el muñeco. ¿No hay forma de que el fabricante refuerce la oreja? Bueno, venga, lo que pasa es que si usted ve los muñequitos son delgaditos. Los muñecos son una varillita y muchas veces son en aluminio. Los vehículos nuevos llevan muñecos en aluminio como los Mazda 2 y muñecos en aluminio. Resulta que es que ese muñeco se daña cuando hay un fuerte impacto, porque él lo que hace es compensar la estabilizadora, pero él no debe aguantar impactos. Cuando hay un fuerte impacto, ¿cierto? Y el muñeco es de aluminio, se parte el muñeco. Cuando el muñeco es de hierro, que se coloca de hierro, ¿cierto? Porque pues, el aluminio es un poquito más costoso que el hierro. Entonces, él lo que pasa es que va a romper la oreja. Se ha hecho mandar, hay fabricantes porque soy testigo en la calle, han colocado y le han colocado el cordón completo a la oreja, ¿cierto? Y los fabricantes de amortiguadores lo primero que te dicen, ¿para qué hace eso? Si eso no lleva una fuerza, sino de cierto valor, cuando es que se desgarró. Entonces revise que hay un problema en ese lado, ¿cierto?
o el impacto fue muy fuerte y no es que se haya metido un hueco, un impacto con una piedra y a una vibración, a una velocidad genera que se arranque. Igualmente nosotros ya trabajamos con el fabricante y pues podemos sugerirle que, que le haga un cordón completo de soldadura a los templetes donde van los templetes de barra estabilizadora en el amortiguador. Pero pues los ingenieros dicen que eso no debe llevar así, ¿no? Que eso, ahí la fuerza que se genera es más bien poca, no tan excesiva. ¿Otra pregunta? Sí, don Jaime, qué pena, no tenía el micrófono activado. Bueno, tenemos gente de Soacha, gracias por la ayuda, el señor Francisco Velázquez. Muy buena charla, dice el señor Víctor Tenjo de Torniauto ZB en Soacha. Daniel Tejeda de Surticars, muy buena charla, muchas gracias, don Daniel. Migdalia María Betancourt, Sepúlveda, de Autopartes y Ford Medellín. Muchas gracias por la charla, estas charlas son periódicas, nos regalan la grabación. Claro que sí, doña Migdalia. Claro. Les recordamos, nosotros vamos a enviarles este link a través, puede ser de los asesores que los están atendiendo, o nos los pueden solicitar directamente al correo publicidad@obico.com, Obico con Y claramente. Bueno, ¿Listo? siguiente pregunta. Continuamos. Mártires Elías Lenes Oviedo, 712 en Montería, Córdoba. Recomiendo utilizar herramientas especiales para cambio de los amortiguadores. Sí, señor. John Exactamente. Valles, District, Chevromaster, Bogotá. Buenas noches. Se recomienda cambiarle en primera instancia el espiral antes de recomendar cambiar el amortiguador. Exactamente. Señor Francisco Velázquez, ¿qué pasa si cambio un solo amortiguador cuando se estalla uno solo? Cuando se estalla uno solo hay que ver qué es lo que está generando el estallido. Si fue un impacto y si reconocemos como conductores que es que metía un hueco, pues se cambia el lado. Pero si ha sido por el trabajo continuo y el desgaste del amortiguador, ¿cierto? Pues la recomendación es cambiarlos ambos. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos jugando con la vida de las personas. Un sistema de amortiguación en mal estado genera no estabilidad, mala estabilidad en el vehículo. Pues no es una ley en los amortiguadores de estructura como el que está cebando y donde dice cebado, ese tipo de amortiguadores se da de ojo y ojo chuzo, inmediatamente hay que cambiar los dos porque son sistemas de suspensión rígida que suben a la vez. Eh, pero pues la idea es, hombre, usted quiere que todo el sistema le dure, pues cambie los dos. No es una ley, ¿no? Vuelvo y repito, no es una ley porque en los manuales no habla de que es ley. En las suspensiones independientes o semi-independientes no es ley. Pero se recomienda colocar el sistema para que la estabilidad del carro quede pareja. Siguiente pregunta. Ok, sí, señor. ¿Qué tanto recomiendan ustedes? Pregunta el señor Mario Restrepo de Río. Vamos a tratar de ser lo más Sí, ágiles. ¿Qué tanto recomiendan ustedes el rubber shock para realzar los vehículos? Rubber Shock. Eh, Volvamos toquemos el tema de cuando nosotros alzamos el vehículo pierde estabilidad. Pierde estabilidad el vehículo, Perdón, ¿cierto? interrumpo un momentico al señor don Juan Carlos que si puede revisar su correo. Un segundito, continúe, don Jaime. Pierde estabilidad. Segundo, podemos estar jugando con la alineación del amortiguador, alineación del amortiguador, no del vehículo, del amortiguador, el amortiguador de estar alineado y al momento del rebote puede generar que las válvulas del amortiguador, si es un amortiguador tipo, tipo convencional como el que se está cebando de ojo y ojo y chuzo, la válvula se va a reventar, ¡pa! Va a pegar en la parte superior. Cuando es MacPherson, pues no hay tanto problema, ¿cierto? Lo que más bien jugamos en la MacPherson es con la estabilidad, pero en los amortiguadores convencionales de ojo y ojo y ojo y chuzo, chuzo y chuzo, sí vamos a acabar con la válvula interna porque va a pegar al tope en la parte superior cuando está totalmente abierto. Siguiente pregunta. Bueno, excelente. Don Jaime, nos dice el señor Roberto Arguinzones, excelentes recomendaciones. Don Roberto, gracias a usted por participar. La señora Migdalia María Betancourt nos comparte de nuevo el link de asistencia, por favor. Eh, bueno, el link de asistencia no tenemos, el link es para ingresar aquí. Pues ustedes ya lo tienen, de todas maneras, pues Listo. lo vamos a dejar aquí. Les recordamos, si quieren algún tipo de material o comunicarse con nosotros, al final les vamos a dejar abiertos unos canales, cohort técnico,
@ovico.com, coort con D de coordinador técnico, @ovico.com, ese es el correo directo de don Jaime, y Todas las publicidad preguntas que quieran las pueden hacer cualquier a la hora que pregunta. sea, a la hora que sea, el día que sea. Correcto, los canales están abiertos. Nos pregunta el señor Juan Hernández de Publirepuestos Ibagué, ¿qué tan perjudicial es el tanque de gas, que el tanque de gas se adapte al baúl para los amortiguadores? Adaptaciones de tanques de gas. O sea, recuerden que el peso del vehículo está calculado a nivel de ingeniería, ¿no? Y está calculado, vea, está calculado que, o sea, el vehículo está calculado para que lleve los ocupantes atrás de cierto peso. Todo ese peso lo debe soportar, ¿cierto? Mientras que usted no lleve peso, preferible, pero está el peso de los ocupantes. Y si se va a alterar la geometría más que todo y el peso del tanque, ya es complicado. Podemos jugar con la vida del amortiguador. No es que se vaya a dañar ahí mismo, pero la vida útil del amortiguador se va a mermar. No a la mitad ni menos, pero siempre se va a mermar. Todas las adaptaciones que hagamos a un vehículo deben ser eh, calculadas y autorizadas por el equipo original, o sea, y los manuales de taller hablan sobre esos temas. O sea, si van a hacer algo, háganlo bien hecho. Excelente, don Jaime. Tenemos varias preguntas más. Vamos a tratar de ser muy Sí, hábiles porque también tenemos que pues, anunciar a los felices sí, ganadores de nuestros premios de hoy. No, la gente está súper participativa, excelente sus respuestas, pero vamos a tratar de hacerlo rápidamente. listo. El señor Uber Andrés Murillo, de Publirepuestos Ibagué, ¿se pueden instalar amortiguadores delanteros a gas y aceite combinados? Uber Andrés Publirepuestos. Ya lo habíamos Ya lo explicado, habíamos no. respondido, lo No, ideal es no, o que sea, no se deben. ¿Por qué? Porque estamos jugando tanto en la estabilidad y el funcionamiento del uno contra el otro. La idea es montar ambos a gas o ambos hidráulicos, no mezclarlos. Tratemos de no mezclarlos por el tema de estabilización y vibraciones y durezas del uno al otro. Recordemos que el amortiguador a gas es un poquito más duro que el hidráulico por ciertas funciones y por ciertas necesidades. Y el hidráulico es un poquito, da más confort, pero no es excelente. recomendable. El señor Dumar Arbey Gutiérrez, de San José del Guaviare, Autopartes GDM. En el Guaviare tenemos muchas vías destapadas. Los Sí. amortiguadores GAP son apropiados para este tipo de carreteras, teniendo en cuenta que él vende amortiguadores para taxis que tienen que desplazarse por trocha. Bueno, ahí lo acaba de decir. El Atos no es, y los taxis, los vehículos, el vehículo de trocha es vehículo para trocha, es un campero, ¿cierto? No podemos esperar que los amortiguadores, ¿cierto? Porque son diseñados según el equipo original, ¿no? Esos amortiguadores no fueron diseñados para un campero, ¿cierto? Si fueron para un campero, excelente. Pero pues nosotros nos ceñimos al plano, a las especificaciones del equipo original, ¿cierto? Si es un campero, excelente, ese es. Pero si es un Atos, es un Sprint, entonces ya lo que hablaban, se necesita un amortiguador más reforzado, sí, lo hay más reforzado. Vas a ganar en eso, pero todas esas vibraciones las vas a transmitir al chasis. El amortiguador no se te va a reventar rápido, pero se la va a transmitir al chasis. Cambias una por otra. Excelente. Don Jaime, vamos a tratar de ser muy hábiles porque Sí. tenemos 10 preguntas más y queremos responderles a Bueno, todos. hágala pues. Listo, vamos a Hágala tirarla pues. rápido. Sí, tírela Eh, rápido. listo, el señor Milton Flores de Liderautos, buenas noches. ¿Por qué se ponen duros los amortiguadores? Bueno, los amortiguadores se ponen duros sencillamente por ángulo de caída, lo que llamamos ángulo de caída de camber del amortiguador, porque quedaron en diagonal. Cuando los montamos quedan derechos, pero al momento de que se empieza a funcionar, tiende el amortiguador a inclinarse, ¿cierto? Y no va a bajar porque el amortiguador debe quedar casi perpendicular, o sea, vertical, no debe quedar ladeado. Cuando hay amortiguadores que son ladeados es porque el sistema está diseñado para eso. O se ponen duros porque en un hueco o en un peralte el impacto bloqueó las válvulas. Se bloquean las válvulas y no pasa el aceite, ¿cierto? No pasa el aceite por las válvulas. Normalmente es bloque por mala alineación del amortiguador o por impacto y se cierran las válvulas. Por las dos causas que se puede poner duro un amortiguador.
Excelente, don Jaime. Vamos a tratar, insisto, de ser muy rápidos. Sí. La casa del amortiguador Cali, ¿qué pasa cuando le ponen acoples para poner más largo el vástago? Ya usted había hablado un poquito de eso. Sí, eso pasa en el Renault 9, en el Daewoo pasaba. ¿Por qué? Porque es que el carro se cae en la parte de atrás, entonces uno lo quiere levantar un poquito más. Eh, lo que tenemos que jugar es con la medida de levante. Si voy a levantar, esa misma medida le voy a colocar el espaciador, ¿no? Lo que llamamos el espaciador, ¿cierto? Tenemos que utilizar la misma medida. No podemos levantarlo mucho o levantarlo poco. Tiene que ser bien medido porque no vamos a jugar con la válvula cuando golpee en la parte del el amortiguador en la parte superior. Debe ser la que especifique más que todo eso es un diseño nacional. Ojo, en el carro originalmente no viene. Eso se hizo en el Renault y en el Daewoo porque se caían y porque eran taxis en su momento y cuando se le echaba gente se caía. Pero pues si lo van a hacer, que sea el que es del vehículo. Los fabricantes en Colombia y el fabricante en Colombia que lo hacen, que sea el del vehículo y no mandarlo a hacer a la medida que yo quiera. Tiene que ser el que diga el fabricante del tornillo, del espaciador, que son poquitos aquí en Colombia que lo hacen. Muchas gracias, don Jaime. Nos dice el señor Juan Diego de Comocart, Cartago Valle. ¿Para los taxis se recomiendan más los espirales reforzados? En la parte trasera se colocaban los espirales reforzados por el tema de la pipa de gas, ¿no? Se colocaba eso. Pero pues eso es una adaptación que se hizo en Colombia cuando entró lo del tema. Eso no existía hasta que llegó el gas, ¿cierto? Y los señores fabricantes, por ejemplo, IMAL, ellos hacen espirales reforzados y empezaron a jugar con una cantidad de cosas y ustedes han visto que ellos han pasado de una referencia a otra, es tratando de buscar esa compensación. ¿Por qué? Porque es que a ellos les tocó alterar algo que ellos sabían que no debía ir así. Eh, pero pues son peticiones del mercado, que es que colócamelo reforzado, se le coloca reforzado, va a quedar un poquito más duro, ¿no? Pero pues ahí ya usted va a sacrificar altura del vehículo por confort. Eso sí está claro. Bueno, muchas gracias. Tenemos gente de Pueblo Nuevo, el señor Luis. Tenemos también gente de Nariño, Mazda Japón Nariño, de Ibagué, Publi Repuestos. Bueno, excelente charla, muy informativa. Dice Juliet Márquez, gracias Juliet. Tenemos Todo Frenos Internacional de Bosa. También nos dice el señor Uber Antonio Murillo, lo de la oreja, le dice cordón de soldadura, pero la platina que tiene es delgada y se hizo con MIG, pero siguió. Surticarse en Santa Marta. Bueno, nos dice que somos Mundo Auto, 7 de agosto. Nos dicen que su empresa piensa en nosotros como instaladores y multiplicadores de su marca. Han pensado ustedes en importar comprimidor de espirales para suministrarnos un mejor costo de los comercios con ellos. Nos beneficiaríamos juntos. De nuevo, repito. El señor Luis Leonardo León Castro. Hola, somos Mundo Autos Bogotá, el 7 de agosto. Nos dicen que su empresa piensa en nosotros como instaladores y multiplicadores de su marca. ¿Han pensado ustedes en importar comprimidor de espirales? Sí, en un momento se pensó en eso, pero pues nosotros más que todo vendemos autopartes, casi herramientas casi nunca hemos tratado, pero podríamos tener en cuenta, en su momento hicimos una vez con unas pinzas para los guardapolvos de los amortiguadores. Vamos a pasar este tema a comité y vamos a evaluarlo. Sí, nosotros no descartamos nada. Ustedes son nuestra razón de ser y pues todas sus peticiones serán analizadas. Bueno, muchas gracias. A través de nuestro asesor Ricardo Muñoz, que nos preguntan, buenas noches, nos preguntan que si estas capacitaciones son certificadas. No, nosotros, estas son más que todo charlas técnicas, ¿cierto? No estamos emitiendo certificación, ya pues lo evaluaremos, igual en comité, se tendrán todos esos aspectos, Camilo, hay que anotarlos para evaluarlos. Así es, sí, señor. eh, Nosotros lo que podemos sí, hacer es darles garantía de su asistencia. Ustedes pueden así es. enviarnos, solicitarnos al correo publicidad@ubico el certificado de asistencia y nosotros con gusto se lo podemos hacer llegar. Ahora, nosotros no somos un ente pedagógico, no podemos hacer las veces de un SENA, de una universidad, porque para ello hay que incurrir en unas certificaciones y pues, Un registro un del sistema de gobierno. registro de papeleo que pues no es el objetivo de esto, es una charla técnica virtual. Sí podemos dar un certificado de su asistencia a nuestra charla. Quienes lo deseen, quienes lo soliciten, Exacto. publicidad@obico.com.
Listo, entonces continuamos. El señor Víctor Tenjo de Torniauto ZB Soacha. ¿Cuál es el daño más frecuente que pueden tener los amortiguadores cuando los clientes recortan los espirales? Si ocurre algo con el amortiguador, ¿tendría Uy, sí. garantía? Recortar el espiral no se debe hacer porque estamos acabando con toda o sea, todos los parámetros de trabajo del espiral, tanto la inercia como compresión, como extensión y como velocidad. O sea, nos tiramos todo lo que un ingeniero demoró años en hacer y no se debe hacer, no se debe hacer. Eso se hace para bajar los vehículos. Sí, me he dado cuenta para bajar los vehículos que queden bajitos, pero estamos jugando primero con la estabilidad, segundo, estamos jugando con la vida del amortiguador. El amortiguador, la vida del amortiguador va a ser muy bajita. Y a raíz de eso, los bujes de tijera, rodamientos, puntas, hay que tener mucho cuidado en eso. Tratemos de ser más ágiles, dice buena charla, espero que tengan más charlas constantes de Santa Marta. Jairo Gómez Urticarza, el señor Jairo Gómez, le agradecemos por participar. Les recordamos a quienes de pronto no nos han seguido con constancia, es su primera vez, el primer miércoles de cada mes, para que lo sepan, 8 de la noche, primer miércoles de cada mes, las temáticas Sí, son hay que variadas, retomar. ustedes también nos las pueden sugerir a través de estos espacios, nos pueden escribir al correo cohorttécnico@obico.com sus sugerencias en cuanto a temáticas, de cualquier tipo de temáticas de charlas, sean refracciones, sea maquinaria, sea instalaciones, sea lo que ustedes consideren. Ya saben, los canales están abiertos. Bueno, sigamos. Un invitado, el señor Andrés de Autorepuestos Sudesbar en Cartagena. ¿Para cuándo podemos esperar amortiguadores para los Kia Ion 2018 en adelante? Al Kia 2017 en adelante, esta es la segunda versión. Ya los tenemos, ya los tenemos. Por eso mostré el plano, les mostré el planito, ya lo tenemos. Kia 2017 en adelante. Es este de acá abajo. Este ya lo tenemos. Bueno, excelente. Pregunte a nuestro asesor por esa Ya referencia. lo puede Los solicitar. traseros y creo que los delanteros creo que llegaron también o si no estoy mal llegan en estos días. Tranquilo, le tenemos ya, se lo tenemos. Excelente. Bueno, nos dice un invitado, le recomendamos nombre, negocio y ciudad. Buenas noches, como vendedor puedo decirle a un cliente que tiene mejor durabilidad un amortiguador a gas que uno de aceite. El señor Milton Flores de Liderauto, muchas gracias, don Jaime. Al momento de cambiar un amortiguador, ¿puede el viejo afectar el funcionamiento del nuevo? Daniel Tejeda de Surticar, Santa Marta. Sí, pues en muy poco grado, o sea, en los sistemas semi-independientes e independientes, en muy bajo grado, pero siempre va a haber una afección muy pequeña. En los sistemas rígidos de muelles o de troques, camperos o los traseros de datos que suben, inmediatamente se va a sentir porque va a subir un lado y va a haber una descompensación. ¿Cuál era la otra pregunta? Bueno, tenemos tres más, no podemos A ver, extendernos, nos encantaría, pero pues sí. no queremos No, extendernos ya nos demasiado. pasamos del Sí, tiempo que nosotros se siempre está tratamos establecido. de ser justos, pero pues aquí en ese deseo de hacer democracia, ¿no? Y que todos contemos, pues hay tres aportes más. Entonces, el señor Francisco Velázquez nos dice, ¿cuándo va a dar charlas de botellas de dirección? Ya dictamos una charla, pero vamos a retomarla, que igual estamos para eso, sobre direcciones y quiero tocar el tema de las direcciones electroasistidas, que es un tema que todavía está en vilo, pero estamos preparándolo. Igual todos estos temas van para comité para analizarlos. Excelente. El señor Cristian Vasco, Autopartes y Ford Medellín. Hay ocasiones en que no se encuentran los espirales de dicho vehículo en el mercado. ¿Es recomendable hacer adaptaciones del espiral o también nos genera problemas en la durabilidad del No, amortiguador? como les decía, como tocábamos el tema, los espirales están diseñados para el sistema de estructura, diseñados para los pesos del chasis, pesos de motor, o sea, no debemos adaptar espirales porque estamos jugando con valoraciones. Las fuerzas, las cargas son diferentes. Entonces, o lo ponemos más duro o ponemos una espiral muy suave y va a afectar todo el sistema. No se deben adaptar, bajo ningún momento se deben adaptar. Estamos jugando con la vida del amortiguador y de todas las piezas del vehículo. Excelente. Bueno, nos dicen, sí sería muy bueno que empiecen a vender herramientas especializadas para cambio de piezas de vehículos. Un invitado que no sabemos quién es. También nos Excelente. dice el señor Cristian Bolívar de Surticarse Santa Marta, buena charla, eso nos sirve mucho también a nosotros que estamos en proceso de aprendizaje. Excelente, Cristian. Zuli Vázquez de Torniauto ZB Suacha, excelente ejercicio de responder preguntas, despejan varias dudas.
Muchísimas gracias, Zuli. Este es el espacio para eso, les recordamos. Que no queda aquí solamente, ¿no? Para eso está el WhatsApp. Para eso Pueden está. preguntar lo que quieran. Así es, van a quedar Preguntas a los la hora que canales quieran. abiertos Utilícenlo, por favor. para que los utilicen. Sí, señor. Nos preguntan por los amortiguadores del Quid. Los amortiguadores del Quid ya están en portafolio, creo que también. Si no los tenemos a la venta, ya los planos se autorizaron y la fábrica, amortiguadores del Quid ya también están desarrollados. Están desarrollados. Bueno, y Pregúntele ya, a nuestros asesores. sí, señor. Bueno, les recordamos. Ahí está, por favor, déjelo, don Jaime, un momentico. Ahí está el correo de don Juan Carlos, comercial@ubico.com. Ahí está su número. También tenemos nuestra coordinación comercial, el señor Mario Pasaje, para lo que necesiten en temas comerciales y en todos los temas técnicos. El coord técnico@ubico.com es la coordinación técnica. También tenemos el 311-605-3347. Ya saben, el canal está abierto para que lo aprovechen y lo utilicen. Y nos dice el señor Samuel Vázquez de Torniauto ZB Soacha: muchas gracias por la explicación de los amortiguadores, nos ayudará mucho para mejorar nuestro trabajo. Gracias, Samuel. Y nos dice Elías Lenes de Montería, Córdoba: se necesitan capacitaciones para programar suspensiones electrónicas, por ejemplo, Toyota Sahara. Sí, Y, señor, eso también hay información que tenemos que todavía no está en el mercado, y la tenemos. Con mucho gusto podemos preparar más adelante. Y si no, está la coordinación técnica, el WhatsApp, y le puede informar sobre todos esos temas. invitamos al señor Elías. Ahí está el número 311-605-3347. Y la última ya, porque no vamos más. Amortiguadores delanteros para el Sandero 2017, ¿lo manejamos? También lo manejamos, ya está en desarrollo, ya creo que ya llegó. Los planos ya se confirmaron, hicieron las pruebas. Hablen con nuestros asesores sobre esas referencias. Si no llegó ahorita, está por llegarnos ya, está ahí saliendo del fogón, ya está llegando, pero ya también están desarrolladas todas las referencias. Lo que comentábamos, tenemos alrededor de 300 referencias y tenemos un promedio casi de 85 referencias en desarrollo para líneas que pues nunca pensamos que íbamos a tener: Volkswagen, Fiat, eh, la línea Ford Explorer, toda esa línea Cherokee. La idea es que cuando ustedes piensen en GAP y vean en amortiguadores GAP, cubra todas las líneas. Esa es la solución a sus necesidades. GAP es la solución a Listo, sus don Jaime, necesidades. qué pena le Ok, interrumpo, Camilo, estamos sobre el tiempo. Camilo, Nos hágale. escribe el señor Elías, nos dejó su número, lo vamos a anotar, pero la idea de don Elías es que anote el número de don Jaime y le Sí, escriba. ¿Listo? Y ya vamos a Camilo. anunciar a nuestros felices ganadores. Bueno, eso, hágale. importante, les recordamos, para nosotros es muy importante que ustedes participen con su nombre, su apellido, el nombre de su negocio y su ciudad. Esto nos permite identificarlos, conocerlos como clientes, conocer las zonas, y ya no de parte de nuestros estudios, de ustedes mismos, en ese diálogo, en esa retroalimentación con ustedes. Así que felicitaciones a los señores de Publirepuestos en Ibagué: Juan Hernández, Valentina Murillo, Uber Andrés Murillo, Nelson Quintero, David Valencia Sánchez, Nina Hernández y Juan Sebastián. Eso nos da 2, 4, 6, 7 personas del mismo negocio. Felicitaciones a Publirepuestos, se ganaron el premio principal, pero tenemos un segundo ganador, que son Autopartes y Ford en Medellín. De ellos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, una menos que Publirepuestos de Ibagué. Gracias por hacer el ejercicio, mil gracias por participar. Le recordamos también al señor Mauricio Cuases que por haber formulado la primera pregunta sin ningún interés sobre la dinámica que íbamos a hacer, también se gana un premio, y por su participación reiterada, ya lo hemos contado en más de 10 de nuestras charlas. A los demás, mil gracias por participar. Recuerden que este espacio está abierto para ustedes. En este espacio ustedes van a poder hacer todas las preguntas que quieran. Aprovechen a nuestro coordinador técnico. Ahí él está pues para responderles todas sus necesidades. Y antes del cierre, pues los dejamos con nuestro director comercial, el señor Juan Carlos Sandoval. Mil gracias a todos por conectarse con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Qué bueno, qué satisfactorio habernos extendido 20 minutos más del tiempo programado de las 9:30, pero era
justo y necesario. O sea, realmente ver esta participación tan nutrida y tan dinámica con todas sus preguntas significa que estamos generando esa dinámica, esas inquietudes que nos llevan a, pues, a estas respuestas que sabemos y ustedes me reconocen que sirven para enriquecer su trabajo. Qué bueno llevarles conocimiento. De una vez les adelantamos que en menos de 20 días, de una vez prográmense para el primer miércoles de abril, el primer miércoles del mes de abril, vamos a tener nuestra charla de abril, ¿sí? Estaremos enviándoles la información y la invitación a tiempo para que se programen y también con nuevas sorpresas. Felicitaciones a los ganadores de anunciados, los 3 ganadores. Destaco nuestro cliente que trajo 7 colaboradores. De verdad nos llena de mucha satisfacción que se hayan llevado todo este conocimiento, pero también que vayan a tener esta experiencia de tarde de unión en equipo que les haremos llegar desde mañana con nuestra coordinación de mercadeo, perdón, y a través del asesor, a través del ejecutivo de cuenta, les informaremos cómo redimir su premio, ¿sí? Requisito que nos manden una foto de ese momento que vayan a tener en equipo. El único requisito es que nos manden una foto, nada más, es eso nomás, ¿sí? Y por demás, pues lo están viendo en la pantalla. A partir del día de mañana, hasta el 31 de marzo, vamos a brindar un plazo súper especial en la compra, ¿sí? En las compras que realicen de nuestra línea GAP Amortiguadores, precisamente pues la línea que nos convocó hoy en la charla. Vamos a tener 3 plazos especiales, 60, 70 y 85 días. El resto de la información, los detalles de cómo acceder a estos plazos, los pueden obtener ya directamente con su ejecutivo de cuenta de zona, ¿ya? 60, 70 y 85 días, plazo por súper especial hasta el 31. Aprovechenlo antes de que se agote la mercancía, ¿sí? Antes de que se agote 60, 70, 85 días, el resto de la información, el resto de los detalles directamente con su ejecutivo de cuenta. Muchas gracias, felicitaciones a todos por su participación, totalmente agradecidos y muchas bendiciones. Cuídense mucho, hasta luego. Antes de cerrar, dice, antes de cerrar, nos están diciendo, tenemos información de que hubo otra distribuidora con 6 personas conectadas, pero aquí digamos que el requisito también para tenerlo en cuenta era el tiempo en que las personas aparecían. Entonces los 2 primeros fueron los que aparecieron. Igual, escríbanos por interno, les vamos a hacer un reconocimiento especial. Lo importante es que participaron, por favor. publicidad@obico.com. Los ganadores comuníquense a ese correo con nosotros. Como lo dijo pues nuestro director, la idea es que ya les vamos a dar respuesta para hacerles llegar su premio. A todos los demás participantes, mil gracias por estar aquí. Recuerden, prográmense con nosotros primer miércoles de cada mes, 8 de la noche. Ya saben, si tienen algún tipo de sugerencia para algún tema que quieran tratar en las charlas, los canales están abiertos, cohort técnico@ubico.com y publicidad@ubico.com. Feliz noche para todos, mil gracias por participar.